La historia de Barbanegra. Antes de que fuera conocido con el sobrenombre de Barbanegra, Edward Teach fue un marino como cualquier otro de la Armada Real Británica nacido en Bristol en 1680, aunque no existen datos fiables sobre su infancia y juventud. Algunos relatos proclaman que llegó a tener 14 mujeres, pero tampoco hay documentación que lo pruebe. Sí se sabe que la última fue Mary Ormond, natural de Bath, en Carolina del Norte. Empezó sus andanzas durante la Guerra de Sucesión Española, alrededor de 1700-1715. Cuando el conflicto terminó con la paz, se negó a abandonar la vida que había conocido durante la guerra, y gracias a la balandra que le había cedido el capitán pirata Benjamin Hornigold, se lanzó a la mar y la vida de fechorías a finales 1716. Tras capturar buques de diversas nacionalidades, llegó el momento que lo cambiaría por completo. Tras recalar en la costa de Virginia para carenar y seguir hacia Martinica, el capitán abordó un barco negrero francés procedente de Nantes llamado la Concorde. Con pistolas y espadas en ristre, lo capturó y convirtió en su nave insignia, rebautizada como Queen Anne's Revenge. Lo rearmó con 40 cañones adicionales y una tripulación de 300 hombres. Medía 33 metros de eslora y 7 de manga, y podía desplazar 300 toneladas. Su reinado de terror duró apenas 2 años, pero Barbanegra dejó tal impacto que su época fue conocida como la Edad de Oro de la piratería. Será por aquel entonces, poco antes o poco después de hacerse con su mayor presa, el Queen Anne's Revenge, empezó a crear el temible personaje que todos recordarían. Entre 1716 y 1718 aterrorizaría todo el Caribe, pero no lo haría tanto por sus presas, sino por su aterrador aspecto. Por naturaleza era un hombre alto y fornido, que le gustaba mostrarse en público con un aparatoso tricornio con plumas y se dejó crecer una frondosa, larga y trenzada barba que le nacía justo debajo de los ojos. Durante el combate, empezó a lucir 3 pares de pistolas, además de espadas y cuchillos. Era completamente normal que sus enemigos se amedrentaran con tan solo verlo. Además, para aumentar la teatralidad de su aparición, bajo el sombrero se ponía largas mechas de cañón encendidas, haciendo que su rostro se ocultara tras una capa de humo, como si fuera el mismo diablo salido del infierno. En ese sentido, fue el verdadero inventor del look pirata. Pero su aterrador personaje no se limitaba tan solo a su aspecto, sino también a su peculiar forma de actuar. En una ocasión se encerró en la bodega con algunos miembros de su tripulación y prendieron una gran cantidad de azufre, para, según sus propias palabras, ver si podían crear su propio infierno y saber cuánto tiempo eran capaces de soportarlo. Como no podía ser de otro modo, el último en salir fue él, después que los demás hombres tuvieran que salir por miedo a asfixiarse. En otra ocasión, apagó la luz de su camarote y disparó a ciegas a cuantos le acompañaban, hiriendo en la rodilla de gravedad a uno de ellos, y, para justificarse, solo dijo que debía hacerlo de vez en cuando para saber quién era el que mandaba. Ataques y botines. Capitaneando su enorme navío de 40 cañones, haciendo gala de una violenta personalidad y de un aspecto que hacía temblar a todos aquellos que lo hubieran visto en alguna ocasión, Barbanegra no dudó en sacar el mayor provecho de su corta pero meteórica carrera pirata. En menos de 2 años, comandaba una flotilla de 4 naves, entre la que se encontraba la de de Bonnet, un rico y antiguo oficial de la Armada que, tras la guerra, había decidido perseguir el sueño de la libertad de la piratería, pero que era un absoluto negado en cuanto a navegación. Su táctica favorita consistía en perseguir barcos mercantes y encaminarlos a canales de navegación peligrosa que él conocía bien, para abordarlos y apoderarse de todos los objetos de valor, comida, licor y armas que llevaban. Por ese procedimiento capturaron 6 navíos y derrotaron al buque de guerra de la Armada Real Scarborough, que iba armado con 30 cañones. Gracias a la poderosa flota que reunió en la costa atlántica de Norteamérica, Barbanegra estableció varios refugios piratas en Bahamas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, bajo el abrigo del gobernador Charles Eden. Barbanegra pagaba regularmente a cambio de impunidad y este miraba hacia otro lado mientras realizase sus fechorías lejos de su gobierno. En mayo de 1718, el capitán protagonizó una de sus acciones más sonadas al bloquear el puerto de Charleston con su barco y otros 4 bajeles. Cercó la ciudad y secuestró a varios ciudadanos prominentes, por cuya libertad pidió un rescate insólito: una caja de medicinas. Cuando la recibió, liberó a sus prisioneros y se hizo a la mar. Al parecer no era tan fiero como proclamaba su leyenda. Un final esperado. Finalmente, como no podía ser de otro modo, las colonias asediadas por el temible capitán, pusieron precio a su cabeza.
En concreto, la tasaron por un valor de 100 libras, cuando lo habitual era no superar las 40. El gobernador Spotswood confió su encargo a uno de sus mejores hombres, el teniente Robert Maynard, un marino experimentado en múltiples batallas y que debería ser el que le llevase la cabeza cortada del capitán, sin importarle las bajas entre sus hombres que eso supondría. Tras varios días, el oficial de marina consiguió encontrar la nave de Barbanegra varada cerca del río James, en la costa sureste de Virginia, pero el capitán pirata, gracias a sus contactos, estaba preparado. A pesar de saberlo, el error del pirata fue el haber estado bebiendo durante esa noche, lo cual le mermaría sus reflejos y sería fatal para su desenlace. La noche del 21 de noviembre de 1718 arribó frente a la costa y allí esperaron el momento oportuno para atacar, cuando la mayoría de la tripulación de Barbanegra estaba en tierra. Cuando los hombres y cañones de Maynard superaban a los piratas en proporción de 3-1, se dejaron ver. Hubo un intercambio de palabras entre Maynard y Barbanegra, para continuar la discusión a cañonazos. Tras un tira y afloja naval en el que el Adventure quedó encallado, Barbanegra saltó junto a sus hombres al abordaje del buque en el que se encontraba el militar británico. Se desencadenó una brutal pelea entre ambos, en la que Barbanegra demostró que era algo más que una temible fachada. El pirata golpeó al teniente en la mano y la espalda, dejándolo herido, pero el oficial inglés pudo hacerse con una pistola y disparó a bocajarro a Barbanegra, otro marinero le clavó un puñal y finalmente Maynard recuperó su espada y cortó de cuajo la cabeza, mientras los otros le asestaban puñaladas y tiros al cuerpo inerte del temido pirata. Maynard consiguió acabar con la vida del pirata, para lo que tuvo que requerir más de una veintena de heridas para derribarlo. Era el 22 de noviembre de 1718. Robert Maynard colgó la cabeza en la balandra del navío Bauprés del Pearl como muestra de su hazaña y como advertencia al resto de piratas de la zona y arrojó su cuerpo al mar. Se dice que dio varias vueltas alrededor de la nave antes de hundirse para siempre. El abrupto final de un pirata de éxito como Barbanegra, fue consecuencia directa de la fama que él mismo había querido fomentar sobre su persona. Que si bien le valió para hacerse con capturas y presas que no hubiera conseguido sin el miedo que provocaba, seguramente hubiera llamado menos la atención que si solo se hubiese dedicado a piratear honradamente. Al llegar a Virginia le entregó el trofeo al gobernador Alexander Spotswood. Tras la muerte del pirata en 1718 no volvió a saberse del barco, pero en 1996 un equipo de cazadores de tesoros encontró cerca de Beaufort Inlet, en Carolina del Norte, un pecio que llamaba la atención. Tras una investigación del Museo Marítimo de ese estado, los expertos concluyeron que las características del navío concordaban con las del Queen Anne's Revenge. En su interior se han hallado numerosos objetos, algunos pertenecientes al botín o al equipaje personal del pirata, como una campana española de bronce, piezas de un trabuco inglés y una jeringuilla uretral francesa para tratar la sífilis, mientras que otros podrían ser parte del equipamiento del buque, como unas granadas de mano de fabricación casera y 24 cañones de diferentes tamaños, algunos todavía cargados con la peculiar metralla usada por los piratas. Hasta aquí la historia de esta semana, espero que les haya gustado. Intentaré subir un video por semana. Pueden mandarme peticiones de personajes e historias escribiendo en los comentarios o mandando un mensaje por privado. Muchas gracias por dedicar un pedazo de su tiempo. Un saludo y hasta la siguiente historia.